con Igor o Cianigor, como quieran llamar. Esta presentación tiene licencia Creative Commons, que vamos a ver un poco aquí, que permite la reutilización del contenido. Y este es mi usuario de Twitter, que ya se está convirtiendo realmente en mi nombre, o el nombre de todos nosotros. Ya no decimos me llamo Cianigor, sino digo me llamo Sacosta 809. Y este es mi correo electrónico por si quieren amplificar alguna información en torno a lo que vamos a desarrollar hoy en la tarde. Bien, les hago una pregunta. Esta obra, eso es en Panachi, en Santander, ¿cierto? Y es una obra que se desarrolló en homenaje a la Revolución Comunera, en Socorro, Santander. Esta obra es de quién, de esta persona que la construye o de esta persona que es la que se la inventó. No me lo contesten todavía, ni me lo vayan a decir acá. Me lo van a decir a través del hashtag en Twitter que estamos utilizando en el evento, que es numeral encuentro de periodismo. Aquí les voy a recomendar, a mí me gusta recomendar espacios, aplicaciones y páginas web. En este caso hay una aplicación en internet, no sé si ya la conocen, se llama Tacoa. Es muy interesante porque te permite en tiempo real estar monitorizando un hashtag que esté no solo en Twitter, sino que esté en Instagram, esté en Google Maps, esté en Facebook, en cualquiera de las redes que están ahí. Uno en una sola pantalla puede visualizar el contenido de ese hashtag. Entonces, súper recomendada. Si ya la conocían, pues la amplificamos. Y esta de aquí, esta aplicación nos permite a nosotros hacer curación de contenido, que es muy importante hoy en día. Hoy en día no es importante nosotros saber las respuestas, porque las respuestas ya están. Lo importante es hacernos las preguntas correctas. Y esta aplicación nos permite a nosotros hacer curación de contenido para irlo armonizando de una manera muy gráfica, tipo mapa conceptual de los contenidos que estamos amplificando en el tema de hoy. También recomendada para que la tengan ahí y vayamos trabajando. Voltaire decía que dejemos claro los términos antes de conversar, y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y nos surge una pregunta, y es, ¿qué es propiedad intelectual? ¿No? ¿Qué es propiedad intelectual? Debemos tener claros estos términos, estos conceptos para abordar todo este tema de construcción y de generación de contenidos en el ámbito digital, que es en el que nos movemos hoy en día todos. La propiedad intelectual son las creaciones de la mente humana, es eso, tenemos que dejarlo claro, son creaciones de la mente humana que hacen parte de invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos. Eso hace parte de la propiedad intelectual, que es utilizada principalmente para comercializarse, es decir, utilizada en el comercio. Eso hace parte de la propiedad intelectual. Se divide en dos: en propiedad industrial y en lo que escuchamos todo el tiempo, que son los derechos de autor, esa propiedad intelectual. La propiedad industrial son las invenciones, las patentes, las marcas, los dibujos, los modelos industriales y las indicaciones geográficas de origen. Ya vamos a amplificar un poco acerca de qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de esto. Y nos surge un meme, ¿no?, que dice, pero dame un ejemplo. Sí, muy bonito lo teórico, pero dame un ejemplo. Entonces vamos a tratar de visualizar y de ver ejemplos en torno a lo que estamos nosotros hablando acá. Una patente que hace parte de la propiedad industrial es esta curva del celular que usted tiene, que la patentó Samsung. Es decir, nadie en el mundo, porque una patente es algo que yo registro internacionalmente y que normalmente se demora 5 años para que realmente me la den. Significa que ningún fabricador de teléfonos del mundo puede tener estas indicaciones, 3 botones acá, esta curvatura de acá, porque ya ese teléfono fue patentado, ¿de acuerdo? Ya fue patentado. Eso hace parte de la propiedad industrial. Hay una herramienta bien interesante de la Matrix, perdón, de Google, todavía no ha llegado a ser la Matrix, es el buscador de patentes. En Google podemos buscar qué está registrado a nivel internacional como patentes. Cuando yo tengo ideas de registrar alguna
los desarrollos que estamos haciendo y que estamos elaborando. Otra de la propiedad industrial son las marcas. ¿Quién no conoce esta marca? Samsung. Nadie en el mundo puede utilizar o reutilizar esta marca porque ya está patentada, ¿no? Es propiedad industrial. Y las indicaciones geográficas es un signo significativo que consiste en darle un nombre, darle una calidad a un producto. Por ejemplo, si estás en Barcelona, en España, y te vas a comer una banana que no dice nada y otra banana que está al lado que tiene un sello que dice hecho en Colombia, significa que esa banana, porque además son las más ricas en el mundo, las de nosotros, no las que comemos acá, sino las que exportan, hecha en Colombia, le da una calidad, le da un plus adicional a ese producto, y eso es lo que nosotros llamamos indicaciones geográficas de origen. A mis productos le coloco un sello de calidad, ¿no? Que también lo debo registrar y hacer todo un proceso y un procedimiento en torno a eso. Muy bien, pero dame un ejemplo. Pues miremos un ejemplo, a ver si ustedes se reconocen acá. Hoy celebramos con orgullo porque el país que nos vio nacer es mucho más fuerte. Hoy nos alegramos más porque podemos contarte que Colombia es un país lleno de hechos positivos y relevantes. Porque hoy te contamos que somos millones de colombianos que dejamos en alto el nombre de nuestro país. Casi 5 millones de compatriotas representando nuestro talento y llevando la batuta de la alegría alrededor del planeta. Hoy nos sentimos aún más orgullosos y unidos a este país que llena de sabores al mundo, que lo hacen mover las caderas, reír con fuerza o llorar de emoción levantando estadios enteros. Cuéntale a todos que naciste en el país con mayor variedad de frutas en la tierra, el tercero con más agua dentro de su territorio y el hogar perfecto para el 10% de la biodiversidad mundial. Cuéntales que en tu país la gente, los paisajes, las ciudades y la alegría son patrimonio de la humanidad. Recuérdale a todos donde estés que nuestras esmeraldas son el regalo más especial, seguidas por 500 millones de flores que adornan con sus colores el mundo. Alégrate por leer en casi cualquier idioma esas mariposas amarillas que nos llenaron de fama. Cuéntales que en Colombia la creatividad, el empuje y la innovación son una actitud. Escribimos, pintamos, investigamos, enseñamos, educamos, inventamos, creamos, descubrimos y siempre estamos dispuestos a lograr lo que soñamos. Porque mientras trabajemos juntos, demostraremos que somos un país lleno de respuestas para el mundo. Un país que pasó de ser interrogante a ser la respuesta para el mundo moderno. Hoy celebremos nuestra independencia con una nueva voz que dice fuerte y orgullosa: la respuesta es Colombia. Esa es la marca Colombia, ¿no? Un comercial que promociona en Estados Unidos de qué es Colombia realmente. Muy bien, hablemos del derecho de autor. El derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre las interpretaciones y ejecuciones. Voy a ser muy explícito en los términos que estamos manejando acá porque es importante que los dejemos claros. Así está en las normas jurídicas, en los marcos legales que nos rigen a nosotros en Colombia. Son los derechos de los organismos de radiodifusión, de programas de televisión. Acuérdense lo que salió hace poquito de Caracol Televisión, emitió una información que decía que nadie podía mostrar o replicar la señal de Caracol Televisión para el partido de Colombia y de Chile, creo que era, ¿sí? Colombia y Chile. Entonces, pero fue el malentendido. Lo que estaba diciendo Caracol era que en sitios como este no se podía hacer la retransmisión del partido de Colombia y cobrar por eso. ¿De acuerdo? Porque los derechos son de Caracol Televisión. Además es una señal pública que todos la podemos adquirir. Entonces la gran mayoría pensaba que no podía ir a un lugar público a disfrutar del partido de Colombia. Bueno, el segundo tiempo, no el primero. Los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones hacen parte de ese derecho de autor. ¿Y qué son? Son obras literarias, artísticas y los derechos relacionados, los denominados
conexos, ¿no? Que se desprenden de todos estos derechos de autor como tal. Pero ¿quién es el autor? El autor puede ser una persona natural, ¿cierto? Es aquella que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Y la persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esa empresa jurídica. Eso hace parte del autor, esa persona que se denomina, o ese, digamos, ese término que estamos abordando acá. ¿Qué no son obras? Porque más adelante vamos a mirar cuáles son las obras. ¿Qué no son obras que se pueden englobar dentro de los derechos de autor? ¿La reconocen? ¿No? ¿Qué no son? Recuerden que están tuiteando ahí para poder interactuar, porque más adelante les voy a dar el espacio, el back channel, para mirar qué están escribiendo ustedes en Twitter. No son obras las realizadas por un animal. No son obras, yo no puedo registrar eso, ¿de acuerdo? Porque acuérdense de lo que decíamos, son creaciones de la mente humana. El sonido del agua, no son obras. El viento, no son obras, yo no puedo registrar el viento, ¿no? Irme a Guatapé y coger y capturar el sonido del viento y luego registrarlo, no puedo, eso no es una obra, ¿de acuerdo? Ni las realizadas por una máquina, un dibujo, música o traducción realizada por un PC o por un Mac. Hoy en día hay aplicaciones de internet que hablan contigo, tú le preguntas y él te va contestando y va desarrollando, digamos, toda una historia y un diario en internet. Pero esa producción que hace un algoritmo que está alojado en internet no es una obra, ¿de acuerdo? Obras derivadas, es una obra derivada, es una obra intelectual creada a partir de otras obras preexistentes. Es decir, en la gran mayoría de los casos, yo no me invento algo donde yo no esté utilizando algo previo. Siempre, cuando estamos manejando la creatividad y estamos abordando todos esos temas, yo me baso en algo que está antes. Yo no me estoy inventando, yo no puedo decir que nada me ha inspirado para generar esa obra. Y vamos a ver unos ejemplos ahorita. La obra derivada debe respetar los derechos de autor de la obra original, ¿cierto? Y esta obra presupone una transformación, modificación o adaptación de esa obra preexistente, pero ojo, garantizando los derechos de autor de la última. Es decir, todo esto hace parte también de una cultura, de un proceso ético en el cual nosotros debemos estar generando ese camino. Yo no puedo culpar a esa persona que está en los semáforos vendiendo un CD o un DVD, ¿cierto? Que puede ser denominado pirata, ahorita vamos a ver, aquí estamos hablando pirata, y no lo puedo juzgar, ¿no? Que no sabemos todo el trasfondo que está en ese momento. ¿Compartir es piratería? Contésteme esa pregunta por favor en el tweet. ¿Compartir es piratería? Tener un CD que yo compré y que usted me está diciendo que se lo precio porque quiere escuchar, en ninguna otra parte lo encuentra, ¿eso es piratería? Yo no creo, ¿no? Pero vamos a mirar esa respuesta que vamos a darle a ese proceso. Entonces, recuerden, el hashtag es encuentro de periodismo. Vamos a mirar quién está interactuando con ese hashtag en este momento. Hay una aplicación muy interesante que nos permite en tiempo real visualizar quiénes están interactuando en torno a un hashtag determinado. Se llama Archivit, se lo recomiendo. Entonces démosle aquí encuentro periodismo y miremos quiénes están interactuando en este momento en tiempo real y miremos qué nos están diciendo, si están despiertos o ya están durmiendo o estamos tuiteando. Hay 36 tweets, miremos acá en tiempo real. Juan Londoño nos dice: se acosta para el streaming. Bueno, desafortunadamente no funcionó ahorita el streaming porque era por el celular y aquí está encerrado. En minutos estará dando su conferencia, planear es el futuro, bueno, me imagino que las anteriores presentaciones, y aquí en tiempo real podemos ver nosotros las interacciones en torno a ese hashtag. ¿Listo? Muy bien. Este es el que estábamos abordando ahorita, Tagboard, que me permite visualizarlo.
destruye puestos de trabajo y frena los nuevos talentos. No lo hagas. Si eres legal, eres legal. Les hago esa pregunta. Equiparar los delitos abominables, los acabamos de ver, ¿no? Tirarle el carro a la persona que va con el coche y con el bebé, o fumar en un ascensor con una mujer embarazada. Esos delitos abominables, equipararlos con los delitos, supuestos delitos de descargar pedos, archivos, contenidos y el acceso libre. Ustedes dicen, ¿está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal por qué? ¿Quién dijo? Sí, pero ¿me puedes tú igualar ese mismo delito con cuando yo descargo un contenido de internet? Yo creo que no, ¿no? Ok, vamos a mirarlo y vamos a descubrirlo ahora. Muy bien, vamos adelante. Bien, hablemos del derecho de autor para determinar si es un delito o no es un delito, ¿no? Entonces miremos las normas que regulan todo este proceso y el marco en el que nosotros jurídicamente nos debemos mover. Y ojo con esto, por desconocer la norma no me va a salvar, ¿no? Si yo desconozco que irme en el carro en contravía es un delito, ¿no? Y que ahora lo están denominando para ir a la cárcel. Si yo no lo desconozco y lo hago, no significa que yo le voy a decir, pues no es que yo lo desconocía y me vaya a salvar. Ojo con eso no me va a salvar de ese proceso. El convenio de Berna es uno de los más importantes y habla de la protección de las obras literarias y artísticas. El tratado de el OMPI sobre el derecho de autor, ¿no? Recuerden que Colombia es el país más rico en muchas cosas, incluyendo en leyes. Así que vamos a mirar todas las leyes que nos gobiernan a nosotros también. La Constitución Política, en el artículo 61, el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las leyes y la formalidad de ese proceso. La decisión de la Andina, lo que se denomina hoy en día el Acuerdo de Cartagena, en su artículo 1. El Código Civil, en el artículo 671, habla de las producciones del talento, del ingenio, con una propiedad de sus autores, ¿no? La Ley 23 de 1982, que es la ley sobre los derechos de autor, que es recomendada para leérnoslas todas, así no seamos abogados, es importante que nosotros la conozcamos. La Ley 44 del 93. Y miremos nosotros esas leyes que nos dicen cuando nosotros estamos infringiendo esas leyes. Nos dicen los delitos contra los derechos de autor. En Colombia dice que va de 2 a 5 años de cárcel. Pero si usted atropella a alguien a 160 kilómetros por hora y va borracho, ¿cuánto le dan? 6 meses y en la casa, ¿no? Pero aquí, de 2 a 5 años, ¿no? Esos delitos nos dicen a nosotros en el artículo 270 del Código Penal, es que estos ya están dentro del Código Penal, dice, para quienes publiquen total o parcialmente sin autorización, ¿no? Para quien inscriba en el registro de autor con el nombre de otra persona, no el nombre de la persona que hizo la obra, por cualquier medio, procedimiento, compendio, mutile, transforme sin autorización previa. ¿Cuánto le dan? De 2 a 5 años. De 2 a 5 años. Y allá es donde usted iría a compartir la celda. ¿De acuerdo? Allá iría a compartir la celda. Esa imagen no juzga el problema carcelario en Colombia, por supuesto. Así ellos estén juzgados, yo no debería en un evento público mostrarles los rostros. Por eso hemos tapado o les hemos colocado un cuadrito en los ojos, ¿no? Siempre, por eso aparecía al principio de esta presentación, que toda utilización de este contenido diferente a la permitida, incluyendo esa imagen, debe tener una autorización, si va con fines de lucros. Si no, debe ir referenciada, ¿no? Debe ir referenciada. Esta imagen, ¿de dónde la tomé? De este lugar, debe ir referenciada. Muy bien, los derechos de autor, las normas que nos regulan, el 1360 del 89, por el que se reglamenta lo del software, ¿no? Dentro del Registro Nacional de Derecho, el decreto 162,
La Convención de Roma del 61, que es muy importante. ¿Creen ustedes que esas son todas las normas que nos cobijan en Colombia? No. Pero les dije que era el país más rico, ¿no? Y también en leyes. Miren, las normas que nos regulan a nosotros. Pero hay una interesante, una nueva, que es la del 2010, la 1403, la denominada Fanny Mickey. ¿Se acuerdan de Fanny? Muy bien. Esta ley habla de que cuando yo soy un actor y me graban para una novela, me pagan por hacer esa novela, ¿no? Pero luego la retransmiten en otro país o la venden para otro país y no me estaban pagando esos derechos. Hoy en día esta ley obliga a que efectivamente con un porcentaje paguen nuevamente ese porcentaje que está ahí, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes les hacen una entrevista, antes de arrancar la entrevista le dicen, firme acá, me cede los derechos de la utilización de esta entrevista por 20 años. Entonces uno dice, bueno, sí, se la cedo. Si no, yo puedo decir, usted vuelve a mostrar esa imagen o esa entrevista en otro lugar, me tiene, porque yo estoy aquí en esta ley, me tiene que pagar de alguna otra manera. No, pero no vamos a llegar a ese extremo, pero puede suceder. Entonces nos hacemos una gran pregunta y es, ¿los grandes medios están usando la tecnología, ojo, y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿de acuerdo? Yo creo que sí. Muy bien, sigamos acá, recuerden estar interactuando en el, sí estamos todos interactuando en Twitter. Yo en Ibagué estuve hace poquito en un evento de periodismo de hoy y quedé en deuda con alguien que estaba, porque dijimos que el que interactuara más tenía un premio, aquí no va a decir de premios todavía. Muy bien, ¿reconocen a este señor? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tiene acá? Un computador sellado, ¿no? La denominada Ley Lleras 2.0, que hablaba de los derechos de autor y de los derechos de contenidos digitales. Bueno, hablemos de esa ley, porque ya es una ley que está funcionando, ¿no? Y esta ley nos dice a nosotros que ya no son 2 a 5 años, son de 4 a 8 años de cárcel. Esa ley es la denominada la 1520 del 2012, que además modifica en 2 artículos muy importantes, que es el 271 y el 272, el Estatuto Penal, ¿no? Dice que incurrirá en prisión de 4 a 8 años, lo que les estaba diciendo, por alguien que utilice sin autorización previa y expresa cualquier medio, procedimiento o reproduzca una obra. Ojo con esto, dice distribuya, es decir, si yo lo presto, y dice que ofrezca, si yo lo tengo aquí, le digo, te lo presto también. Mira lo que dice la ley, ¿no? Dice ofrezca, ¿no? Que dice represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas de carácter artístico de 4 a 8 años. Dice alquile de cualquier otro modo obras cinematográficas, es decir, esas películas que usted alquila a 1.500 a 2.000 pesos y luego la devuelve. Ahí lo está cometiendo, usted está infringiendo la ley, ¿no? ¿Cuántos años le dan? De 4 a 8 años de cárcel. Ojalá fueran así las cárceles, ¿no? Yo me iría de una vez, porque ya he cometido muchos delitos. Me iría directamente porque ella me dice, aquí te espero. Pero en la realidad no es así. ¿Quiénes me van a esperar? ¿A ustedes también? Ellos. ¿De acuerdo? De 4 a 8 años de cárcel. Muy bien. El artículo 16 también nos dice, quien disponga, realice o utilice por cualquier medio o procedimiento la comunicación, ejecución, exhibición de obras protegidas. Esto es muy ambiguo, ¿de acuerdo? Casi que no vamos a poder hacer absolutamente nada. El artículo 17, es decir, el que modifica el 272, dice, quienes tengan o estén buscando una ventaja comercial o ganancia económica privada, eludan las medidas tecnológicas, los llamados hackers, ¿no? Quienes trabajen aquí de 4 a 8 años de prisión. Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de los derechos, es decir, si usted coge una fotografía en internet que tiene datos digitales, unos y ceros, la coge en Photoshop, la voltea para la izquierda, para la derecha, la vuelve blanco y negro, la recorta, la mete en un afiche y le pagan a usted por haber hecho ese afiche y lo montan en la ciudad porque es un afiche para hacer una promoción de algo, ¿de acuerdo? Entonces, ok, periodismo documental, muy bien. Entonces miren ustedes
que esa obra o esa fotografía que yo saco de internet me puede llevar a mí a la cárcel. Porque miren, aquí lo dice, una ventaja comercial, y lo estamos haciendo ahí. Y recuerden que internet está lleno de algoritmos, es decir, unas arañas todo el tiempo buscando en todas partes contenidos que tienen derechos, que tienen metadatos en esa información. Quien distribuya importe para su distribución, transmita o comunique, ¿no? O comunique sin autorización. Y bueno, algunas que estarían exentas son las bibliotecas sin ánimo de lucro, institución educativa o un organismo público de radiodifusión no comercial, como la emisora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Si no, los demás irían de 4 a 8 años de cárcel. Esto está vigente, ¿no? Esto está vigente. Si quiere saber más de la ley Lleras 2, le recomiendo que visite este link, esta URL, para que profundice y conozca usted un poco en cuál medio y por dónde puede, en el marco jurídico y legal, puede usted trabajar y generar contenidos para que no tenga problemas más adelante. Y les cuento una historia mientras mostramos que ese no es el hashtag, sino que es periodismo comunitario. Y resulta que unos estudiantes hicieron un documental bien chévere, bien bonito, se ganaron $5.000 en el festival y tenían imágenes que no habían sido autorizadas, ¿cierto? Que tenían derechos de autor. ¿Qué sucedió? Pues los demandaron. Entonces ya no se ganaron esos $5.000, sino que cogieron esos $5.000 para pagar la demanda y además la indemnización, porque siempre le van a pedir algo, otros $5.000, ¿no? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Hagamos un resumen hasta ahora de lo que hemos visto. ¿Qué es el derecho de autor? Pues protege la forma y el medio en el que se expresan las ideas, pero no las ideas en sí mismas. ¿Y quién regula todo este proceso? La Dirección Nacional de Derecho de Autor, que tiene toda una página web donde usted hace todo el procedimiento sin complicaciones, en línea, ¿no? Y si es propiedad industrial, pues la Superintendencia de Industria y Comercio protege los diseños y ideas aplicados a las industrias en este caso. Bien, fotocopiadora y comunicación audiovisual, no hay una relación ahí, pero está interesante porque vamos a hablar de fotocopiadoras ahorita, de fotocopias. ¿Qué son las obras protegidas? ¿No? Aquí el pájaro nos lo dice, ojo, obras protegidas. ¿Cuáles son? Libros, folletos y, ojo, el que está en rojo, ¿no? Por eso lo coloqué al principio. Conferencias, eso está en la ley, ¿cierto? Alocuciones, el sermón del cura los domingos, usted no puede grabarlo y después ir a YouTube o a internet y publicarlo, si no le pide autorización al cura o no le pide autorización a la persona que está haciendo la conferencia, ¿de acuerdo? ¿Qué debe hacer? Pedir una autorización, y hay unos formatos bien interesantes en lo que se llama la ruta en el Ministerio de Cultura, para los que hacemos producción audiovisual, y a ustedes todo les sirve, por supuesto, esos formatos. Usted descarga ese formato en internet que dice cesión de derechos de autor y autorización de derechos de autor para entrevistas, para fotografías, para, bueno, un sinnúmero de cosas bien interesantes que hace muchos años viene trabajando. Se llama la ruta, se la recomiendo. ¿Qué otra aparece ahí? Obras coreográficas, obras de bellas artes, obras fotográficas, ¿no? Y expresadas, obras de arte aplicado, mapas, croquis, planos, bosquejos, todas estas son obras protegidas, que hablan que se dividen en dos, estas del derecho de autor. Los derechos morales, que es el reconocimiento al autor, son perpetuos, y lo dice en el artículo 30 de esa ley. Habla de ese proceso. Y los derechos patrimoniales, que es el beneficio económico en reproducción, en la adaptación y presentación pública, son los artículos 11, 24 y 27 de la ley. Esto es importante que yo lo sepa, ¿no? Porque si yo contrato, estoy haciendo una serie de ficción, ¿no? Y, o lo mejor,
estoy haciendo una serie de fotografía. Yo tengo la idea, tengo el esquema, tengo el bosquejo. Contrato a alguien que me haga la parte técnica, es decir, dispare el obturador de la fotografía. ¿De quién es la foto? ¿De quién disparó o de yo que tengo la idea y lo contraté a él para que me tomara la foto? ¿De quién es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Claro, muy bien, pero patrimonial, yo lo contraté, ¿cierto? Si yo no le hago un contrato a él, él puede demandarme si yo después voy a decir y expongo esa fotografía, digo esa foto es mía, la idea es mía completamente, la estructura, la iluminación, todo lo que yo estoy generando ahí, pero esa persona, si yo no le genero un contrato donde él determine que solamente hizo la parte operativa y yo soy el artista, él me puede demandar. Ojo con eso, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Derechos patrimoniales y los derechos morales. Estos derechos nos permiten los patrimoniales realizar, autorizar o prohibir ¿qué? La reproducción, la comunicación pública, la transformación, la distribución o la importación de ese contenido que está dándose ahí. ¿De acuerdo? Esa reproducción pues habla de la edición, copia, inclusión en película o si yo lo recorto y lo utilizo para otra cosa. Muy bien, la aplicación de los derechos de autor a la información digital. Toda obra artística que se encuentre protegida, está protegida independiente del soporte en el que esté. Y lo dice el convenio de Berna. Dice, la reproducción contemplada en el convenio de Berna es aplicable a todas las obras en formato digital. Es decir, las obras que nosotros hoy en día estamos generando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Porque esos medios no tradicionales y esos espacios a través de las herramientas de la web 2.0 me permiten elaborar ese contenido. Miremos unas limitaciones y excepciones en torno a eso. Entonces, yo puedo citar, utilizar esa obra siempre y cuando cito, ¿cierto? Pasajes breves, no todo un bloque. Siempre puedo utilizar obras literarias o artísticas en obras destinadas a la enseñanza, lo puedo hacer. Las conferencias dictadas en instituciones de educación, como esta que estamos hablando acá, pueden ser anotadas por estudiantes, pero mire lo que dice la ley. Pero está prohibida su publicación o reproducción sin la autorización de quien las dio. Si usted se imagina todo el tiempo diciéndole al profesor, usted me da permiso para poder reutilizar y fotocopiar y prestarle lo que dice la toma, las anotaciones de su clase, ¿se imaginan? ¿Lo hacemos? Es cultural, ¿no? Pero eso es la ley lo tenemos ahí, ¿no? Aquí hacemos un resumen bien interesante en un aplicativo que hay en internet donde nos permiten a nosotros, esto lo vamos a compartir para que usted lo pueda visualizar. Resumen muy interesante cuáles son el derecho de autor que implica derechos morales, patrimoniales, licencia de uso y todo el proceso que se la recomiendo para que usted la pueda explorar. Aquí el pájaro también nos dice que se puede reproducir medios reprográficos con fines de enseñanza. Sin cobrar la entrada yo puedo hacer una representación o ejecución de una obra en un ambiente académico, ¿sí? Y aquí nos sale una pregunta y es ¿qué se puede copiar? ¿Qué puedo copiar yo? La ley nos dice que solo el 15% de un libro que se encuentre en venta. Sí, claro, todos hacemos solo el 15%, ¿no? Y en la universidad nunca vamos a encontrar todo el libro completo para que le saquen fotocopia y no lo pueda utilizar. Pero ojo que esto es cultural, aquí no estamos diciendo si está bien o está mal, es lo que dice la ley. Y estamos en un contexto que es el colombiano. No todos tenemos los recursos para comprar todos los libros que necesitamos para progresar, ¿cierto? Y para educarnos. Entonces ahí hay la ley nos da por un lado, pero no nos abre el espacio para poder nosotros desarrollarnos y trabajar la parte cultural y profesional. Dice que el 30% de un libro que no se imprima, dice no se puede copiar obras de un solo uso, copias que requieren autorización efectuadas en establecimientos que sean de distribución mediante precio. Eso está muy bien, ¿no? Miremos entonces qué se puede copiar. ¿Qué pasó? Le sacó fotocopia más del 30%.
Muy bien. El derecho de autor habla de los contratos de derechos patrimoniales en el artículo 20, de los espectáculos, del pago a la música. Hay una ley nueva que es la 1493 del 2011 que habla de los espectáculos públicos. Eso le faltaba colocarle una ley, ya se la colocaron también, ¿no? ¿Y cuál es el derecho de los usuarios? Estamos hablando del autor, ¿no? Pero también hablemos del derecho de los usuarios. La ley dice de uso privado. Si usted quiere utilizar obras de uso privado, puede basarse en el artículo 44. Si usted va a hacer transcripciones o citas, aquí en el artículo 31 se lo dice cómo lo debe hacer. Si va a ser en el uso de la enseñanza, el 32. Si va a hacerlo en uso de noticias, ojo con esto, que es importante para este tipo de desarrollo y de contenidos cuando estamos abordando los contenidos digitales. Si es el uso de noticias, el artículo 33. En reproducción de noticias en el 34, y así una serie de artículos que nos permiten a nosotros mirarlo. Esperemos que aquí nos abre la página. Bueno, esta página es bien interesante porque nos muestra en tiempo real, ¿cierto?, toda la ley 23 del 82 y todas sus modificaciones, con todos los artículos, para saber si nosotros realmente estamos en ese marco legal y podemos trabajar sin ningún problema, ¿cierto? Evitarnos problemas con la ley, que hoy es bien complicado. Entonces, ¿de quién es la obra? ¿No? En Panache, ¿de quién es la obra? De este artesano que es contratado para que haga esas obras grandes, gigantes, o del maestro Memo Vallejo. Por supuesto que son del maestro Memo Vallejo. Él es el autor y tiene los derechos de esa obra, ¿no? Copiar es lo contrario de crear. Para mí copiar es multiplicar, y multiplicar es bueno. Creo que copiar significa no tener imaginación. Para mí copiar significa la génesis de la creación. Me llamo Hassan Hashem, yo soy libanés, del Líbano. Bueno, llevo aquí desde el 93 en Extremadura, me casé, tengo 2 hijos, monté mi negocio y empecé a trabajar, como toda la gente. Y de repente, pues recibo una carta de la Asociación General de Autores, de hecho de... La SGAI ha comprobado que en su establecimiento se viene haciendo uso de obras musicales o audiovisuales para la explotación o amenización del mismo. Yo aquí, ¿qué quieres que te diga? No he visto a nadie y aquí lo que tengo es lo que hay, usted lo va a ver y es lo que hay. Bien, él solo tiene una grabadora, igual tiene que pagar, igual que en Colombia. Lo que pasa es que no sabemos a dónde van esos recursos, ¿no? No sabemos a dónde van. Vuelvo y les hago la pregunta, ¿compartir es piratería? ¿Sí? Miren, una cultura libre no es una cultura sin propiedad. Claro que sí, lo dice en la Lexi, ¿no? Que habla sobre las Creative Commons, que hacia allá vamos. Una cultura sin propiedad o en la que no se paga a los artistas es la anarquía, no es la libertad. Eso no es lo que buscamos nosotros. Ese es el marco legal, pero en Internet es otro cuento, es otro espacio. El sentido común se revela ante esa idea. Ojo con esta frase bien importante. El sentido común se revela ante esta idea. Y les voy a contar una historia. En Estados Unidos, en 1945, hace poco, ¿no?, existía una ley que si yo era dueño de una tierra, de un pedacito de tierra, era dueño de la tierra para abajo, hasta el centro de la tierra y hasta las estrellas. Yo era dueño arriba también del espacio aéreo, ¿no? Luego se inventaron los aviones, entonces empezaron
¿sí?, a pasar los aviones, y una vez unos aviones del ejército de Estados Unidos pasaron por la tierra de estos señores, y estos señores demandaron al gobierno de Estados Unidos porque decían que la incautación ilegal de la propiedad sin compensación a cambio, es decir, estaban usufructuando el espacio aéreo que era de ellos, porque ellos tenían, esa ley les decía que eran dueños hasta las estrellas, ¿no?, aquí para arriba. Este señor, el juez Douglas, dijo: no, espera un momentico, eso no puede ser, y llamó y dijo, no, y hizo una sentencia que dijo: el sentido común se revela ante esta idea, y quitó esa ley, la transformó. Estamos hablando de 1945, ¿ah? Imagínense ustedes eso. Entonces, ¿alguien sabe quién inventó Internet? Nadie. Nadie sabe quién inventó Internet como tal. Viene de ARPANET, pero ¿quién inventó ARPANET? No, ni idea, ¿no? Es un invento, es libre, es un espacio libre, y gracias a él se han desarrollado muchísimas cosas. Entonces debemos distinguir entre una cultura comercial y la no comercial. Internet es un espacio que me permite a mí desarrollar todo ese proceso, ¿no? Y esa distinción de la cultura comercial es la que se genera y se produce para vender. La cultura no comercial está básicamente sometida a esa regulación, o a no, hoy en día, pero no debería estarlo ahí. Y hoy se ha borrado a través de Internet esa división entre lo que es libre y lo que es controlado. Todo igual que estos señores que estábamos mirando nosotros ahora, quieren regular todo el espacio en esa megaestructura denominada Internet, donde habitamos todo el tiempo nosotros. Entonces hoy cada vez somos menos una cultura libre y más una cultura del permiso, ¿no? Esto no es proteccionismo para proteger a los artistas, es proteccionismo para proteger ciertas formas de negocio. Es así, esa es la forma, ¿no? Las corporaciones están amenazadas por el potencial de Internet, por supuesto, para cambiar la forma en la que se produce y se comparte, ¿qué? La cultura, la comercial y la no comercial. ¿Eso es piratería? Yo creo que no. Un día estaban los huevos en la calle. Carnalitos, échenos la mano con lo que se pueda. Ya tenemos harta hambre. La yema se nos está pegando al cascarón. ¡Un momento! ¡Ustedes son los famosos personajes del huevo cartón! Ustedes no necesitan pedir limosna para sobrevivir. Pero ahora es distinto. La piratería nos dio en la torre y nos quedamos sin chamba. ¿Y eso cómo sucedió? Lo que pasa es que cuando la gente compra pirata la música, las películas, fotos, videojuegos, libros, software, o la descargan de la red sin pagar, se agandalla nuestra chamba. Yo voy a darles un mensaje a todos. ¡No compren piratería porque los dañan! Si compras piratería o descargas cosas sin pagar, te estás agandallando y le estás dando en la torre a los creadores y a la economía. Ya no lo hagas, carnalito, es en serio, porque si no, no vamos a poder callar este escuincle. Bien. El llamar piratas a los que copian y distribuyen contenido digital es un negocio de unos pocos que solo van detrás de los beneficios económicos. Es decir, eso que estamos hablando de compartir contenidos no es piratería, ¿no? No es piratería. E Internet posibilita la difusión eficiente de esos contenidos a través de ¿qué? De los P2P, ¿no? De esos espacios libres que nos permiten compartir esos contenidos. La red no discrimina entre intercambio de contenidos con copyright, es decir, con derechos de autor o sin ellos, ¿no? Yo no sé si esa fotografía que está en Internet tiene copyright o no, pero sí puedo utilizarla y mencionarla para un fin que no sea económico. Si es económico, debo pedir autorización, por supuesto. Así esté en Internet y la haya encontrado en Google. Los dueños del copyright temen que el intercambio le robará al autor los beneficios, pero no es al autor, es al distribuidor, ¿no? Al que maneja todo el negocio dentro de ese proceso. Entonces el trabajo creativo tiene un valor, el trabajo creativo ese sí tiene un valor, ¿cierto? Y cada vez que tome o me base en un trabajo creativo de otros, estoy tomando de ellos algún valor. Cada vez que tomo de alguien algo, debería tener su permiso. Tomar de algo a alguien sin su permiso está mal, es una forma de piratería, por supuesto. Y miren este ejemplo, estos señores, la Asociación de Compositores en Estados Unidos,
demandó a las niñas de los Scouts por no pagar las canciones que cantaban en los campamentos. Por favor, ¿no? ¿Ah? Hasta ese extremo no puedo creer. Aquí hay que aplicarles, el sentido común se revela ante esa idea, ¿no? Pero dame un ejemplo. Miren, el catálogo de las obras de Disney se basan en obras de otros. Y miren los ejemplos aquí: Pinocho, Dumbo, La Dama, Mulan, todas estas producciones de Disney se basan en otros, no son producciones de él, son ideas de otros que él las transformó para generar estos dibujos animados, ¿no? Pero dame un ejemplo. Mira, aquí va otro ejemplo. Este señor es un bloguero y es un chef, ¿no? En su blog creó una fórmula para comer, para generar un sancocho de pollo, ¿no? Y le tomó una foto, esta es la foto de él, ¿no? Y le tomó esta foto a su plato y la publicó en su blog. Esta empresa de producción de televisión en Francia, M6, cogió esta fotografía y la utilizó para un contenido audiovisual que estaba desarrollando en torno a la comida. Entonces este señor le mandó una carta diciéndole: oiga, usted está utilizando y además se está beneficiando con mi fotografía porque usted tiene pues personas a las cuales les vende el producto. Entonces, ¿qué le contestó estos señores? Les dijo: la originalidad tiene que ver con el reflejo de la personalidad del autor o la manifestación de un talento creador. Es decir, usted no tiene ningún talento creador porque esa fotografía la puede tomar cualquiera. Pero era la foto de él. Esta es la foto de él, ¿no? ¿Qué dice? La originalidad no tiene relación directa con la competencia profesional. En otros términos, la simple notoriedad y competencia de un fotógrafo no hace de cada una de sus creaciones una obra original susceptible de protección. Es decir, todas las fotos que yo tome no son susceptibles de protección. Las pueden utilizar. Y si usted coge y empieza a tomar fotos en Instagram, las sube y no se les haga raro que les aparezcan esas fotografías en alguna publicidad, ya Google lo va a empezar a hacer, ¿no? Ya Google lo va a empezar a hacer. Las fotos que usted comparte y que trabaja en Google, Google las va a empezar a reutilizar, porque en esa letra chiquitica decía que usted autorizaba a que ellos reutilizaran esos contenidos. ¿De acuerdo? Entre más compartes, más recibes. Es así, entre más compartes, más recibes. Y aquí hablamos de la Fundación Copyleft, que es una idea, surge de una idea de una persona bien interesante, que es el señor Richard Stallman. Aquí lo ven, como estamos en la época de las brujas, pues él está disfrazado de brujo. Él habla acá a través del proceso del software libre, de que todo el software, además el software nació siendo libre, sino que Bill Gates, cuando estaban compartiendo todos esos conocimientos, dijo: un momentico, yo no voy a empezar a compartir lo que yo estoy desarrollando, y dijo: no voy a empezar a compartir lo que tengo, y creó pues todo lo que se denominó el Microsoft. Pero el software libre siguió. Gracias a él, pues tenemos Firefox, gracias a él, OpenOffice, Moodle, tenemos Ubuntu y por supuesto esto que la gran mayoría de nosotros utilizamos hoy en día, que es Android en los celulares. Sin el software libre no tendríamos nada de eso. Muy bien. Surge otro, basado en eso de la Fundación Copyleft, surge a través del señor Laurent Lisse, que estuvo en 2006 en Colombia, lo que se denomina, no significa que eso se llama como se come, no. Aquí estoy diciendo es cómo se come los Creative Commons, ¿no? Los derechos, o las licencias, mejor denominadas Creative Commons. Las Creative Commons es un proyecto internacional para fortalecer a los creadores, a los autores, que sean ellos quienes definan los términos de cómo se va a utilizar y reutilizar sus obras. Es decir, este es el señor Laurent Lisse, dice: usted puede utilizar esta fotografía siempre y cuando, bueno, la gran diferencia entre el copywriter y la CC es que el copyright, para yo utilizar esa fotografía, debo pedir la autorización antes de utilizar la fotografía. En la CC, tomo una foto, le coloco, como hice con esta presentación, un tipo de licencia y automáticamente estoy cediendo la utilización de mi obra, de mi contenido, pero no me autoría, yo sigo siendo el autor de esa obra. Muy bien, vamos avanzando aquí. Si quieren encontrar más información sobre la guía, les recomiendo esta dirección
sobre la guía de CC. Hay una guía que usted la puede descargar, imprimir y doblarla en internet. ¿Quién es el pirata? Aquí ya vamos a terminar. Ella, Lisbeth Sanders, ¿se acuerdan de esa película? Millennium, la chica del dragón tatuado. Sí, claro, pero esa es la versión original, no la más bacana, no chévere. Lisbeth Sanders se llama el personaje, o este señor George Hudson. ¿Sí? ¿Quién es el pirata? Les voy a contar la historia. A ella le pagan en esta película por hackear, ¿cierto?, la red de otras personas, le pagan dinero, ella hace eso. Él cogió en el PlayStation 3, en este encuentro que se llama el Chaos Computer Club, el CCC, en Alemania, es de puros hackers, hackeó la PlayStation y compartió cómo se hackeaba la PlayStation para que todo el mundo pudiera acceder a contenidos no pagos en el PlayStation. ¿Quién es el pirata? ¿Él o ella? Ella no. Ella es la pirata. ¿Quién es el pirata? Muchas gracias. Muy amables. Agradecemos al profesor Shaníbal Acosta por su presentación y vamos a compartirle 4 preguntas que recibimos del público. Una de ellas es, profesor, ¿qué pasa con los derechos de autor en el caso de la música que se transmite por emisoras online? Bien, ahí yo creo que lo mencionaba en algún momento, así estemos utilizando música libre, es decir, que está alojada, la ley nos exige que tenemos que pagar los derechos, ¿no? Así estén online. Así yo estoy utilizando música libre y la transmita, la ley ya hoy en día está abordando ese tema. Uno puede utilizar esos contenidos, pero es mejor estar desarrollando todo el proceso legal en torno a la emisión pública, porque internet es público, de esos contenidos. Lo que usted dice en los sitios de redes sociales es público también. ¿Y dónde habitan los sitios de redes sociales? En internet, igual que las emisoras online. Esta pregunta complementa un poco la anterior. Dice, los videos y música de YouTube, además de la música de páginas como Yamendo y Free Music, ¿pueden usarse para fines académicos o para emitir en emisoras comunitarias o culturales? Sí, siempre tienes que dar referencia, ¿no? Siempre tienes que estar citando la fuente de donde estás sacando el contenido. Siempre debes estar. Yo, por ejemplo, no, porque esto es creación mía. Pero debo estar citando los contenidos de donde yo los estoy utilizando. Si no son con fines lucrativos, si yo me voy a lucrar de alguna manera, debo pedir autorización. Y ojo con esto, si una ONG me da algunos recursos para que yo pueda utilizarlos, para generar contenidos, para transformarlos o para emitirlos, debo tener un marco legal muy bien estructurado para que no vaya a tener problemas más adelante en la utilización de estos contenidos. Otra de las preguntas es, ¿qué vigencia tienen los sistemas de citación como Incontec y APA cuando en Colombia todo está prohibido? Bueno, no, hay que saber mirar el marco legal para abordar hasta dónde podemos nosotros llegar. Hay una herramienta muy interesante en internet, hay aplicaciones que nos permiten a nosotros crear las citaciones correctas a través de las normas APA. Si quieren más adelante o me piden algo, yo les mando el link para que usted vaya encontrando la información. Es decir, a medida que usted va explorando, va encontrando información, yo le recomiendo que vaya creando sus fichas bibliográficas online para cuando usted vaya a utilizar ese contenido, lo pueda citar a través de las normas APA, que son las internacionales realmente. Profesor, se supone que 70 años después de la muerte del autor, su obra se convierte en un bien público. ¿Aquí qué puede decirnos al respecto? Sí, eso es verdad. Lo vemos con Disney. Disney en esa época no eran de 70 años, sino eran de 30 años. Es decir, cuando él empezó, podía utilizar esas obras, digamos Blancanieves, ese tipo de cosas, y las podía utilizar sin pagar ningún, porque ya eran públicas, ¿no? Eran públicas. Hoy en día son 70 años, es decir que la cosa va a estar bien complicada para que nosotros podamos reutilizar esos contenidos. Por eso lo que yo les colocaba aquí, entre más compartes, más vas a recibir. Si todos tenemos esa cultura de estar compartiendo bajo la licencia Creative Commons, pues vamos a ganar todos, ¿no? Todos vamos a ganar. Bueno,
Por último, Blockbuster podría ser demandado por alquilar películas, solo se aplica para videotiendas barriales. ¿Quién infringe y quién no la prohibición de alquilar este tipo de obras? Bien, miren, Blockbuster está... Bien, Blockbuster ya... No sé por qué la mencionaba, porque creo que ya está desapareciendo, ¿no? Era una cosa inmensa, gigante. Uno iba y alquilaba las películas de allá. Y Netflix, no sé si la conocen, pero es otra, parecía a Blockbuster, sino que tenía una visión mucho más allá de su nariz y se dio cuenta que el alquiler de películas en físico no era lo apropiado, porque como era tanta piratería, lo importante era alquilarlas online, ¿no? Y se metieron por ese lado Netflix. Blockbuster se quedó solamente en lo físico y ya lo vemos que está reducido ahí. Efectivamente ellos pagan por la publicación y la reutilización de esos contenidos. En las tiendas de barrio pues nosotros vemos almacenes. Lo que pasa es que pues no hay tanta policía como para abordar. Yo creo que hay otros temas muchos más importantes que están detrás de todos nosotros, a ver si estamos infringiendo esta ley o no la estamos infringiendo. Recomendado que Netflix vayan investigando un poco acerca de ellos, porque ese es el nuevo camino de la producción audiovisual de contenidos que cumple con todas las leyes a nivel internacional. Muchas gracias, muy amable.